Amigos, estamos en marcha hacia San Pedro y estos paisajes son irreales. Un avión pasando arriba de nosotros, un proyecto eólico que hay como tanto vapor, me imagino, tan caliente está el suelo que se ve medio borroso allá al fondo. Ay, vamos a hacer una pequeña pausa para despertarme porque esto es una calle recta infinita. Me vengo durmiendo. Vean, sí, efectivamente, ahí está la cruz, aquí está el altarcito, tiene cervezas, muñequitos. Debe ser una costumbre aquí de la zona, me imagino yo. Venía yo tranquilo por un helado con este calor. Y estas son cosas que se encuentran en el desierto. Helado artesanal de cactus. Ay, vean los paisajes que nos vamos encontrando a la orilla de la calle. Nada más nos abrillamos. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien mis hueones, mis hueonas. El día de hoy tenemos un video bastante diferente a lo normal. De hecho que hoy salimos de madrugada para el aeropuerto de Chile. Hoy nos vamos a adentrar en las tierras chilenas. Hoy nos vamos al norte de Chile y los quiero llevar a un lugar que todavía no sé cómo vamos a llegar, porque resulta que vamos a rentar carro para adentrarnos como se debe. Y sinceramente no sé qué va a pasar, no sé qué va a acontecer, no sé si lo vamos a lograr, no sé si vamos a quedar en el camino, si vamos a tener que pedirle ayuda a un hueón. Pero ya solo nos queda esperar la hora del vuelo, así que acompáñenme a conocer las tierras chilenas. Aproximadamente 2 horas de vuelo desde Santiago de Chile. Llegamos a un lugar que se llama Calama. Tengo que decirles que sentí un poquito de terror cuando desde el aire lo único que se ve es tierra o arena. Estamos prácticamente en el desierto y vamos a manejar por aquí. Ya recibimos la nave, estamos listos para la acción, listos para adentrarnos en este lugar. Y el destino que tenemos el día de hoy está aproximadamente a 100 kilómetros de Calama, que Calama es la ciudad principal, se podría decir. Y vamos para un pueblito que se llama San Pedro de Atacama, en el desierto de Atacama. ¿Qué es esto tan épico, por favor? Pero antes, primero quiero que vean aquí la salida. Esta es apenas la salida. Aquí todavía estamos apenas entrando a la ciudad. Y vean ya cómo se ve la calle. Vamos a ir a buscar dónde comprar provisiones, porque me dijeron que el pueblito es muy pequeño y puede que no hayan algunas cosas. Obviamente, como era de esperarse, ya estamos perdidos, efectivamente. No sé a dónde da esta calle, pero tenemos que dar la vuelta. Amigos, resulta que pasé a un mini super aquí en Calama de camino a San Pedro de Atacama y me encontré una suscriptora, Esperanza, lo pueden creer. Salude ahí, Esperanza. Hola. A todos los hueones. Eso, qué gusto, de verdad. Obviamente llevamos unas cochinadas básicas para comer ahí en alguna parte y llevamos muchísima agua porque no sé qué nos vamos a encontrar por allá. No sé si vamos a quedar en medio del desierto y solo vamos a tener agua para sobrevivir, pero todavía tenemos que conseguir como frutas y eso que aquí no había, entonces vamos a ir a buscar. Y les puedo decir que realmente no es como que esta es una ciudad enorme. Vean las casitas, todo es bien pequeñito. Este es el mini super en el que estábamos y todo es bien bajo, como al estilo desierto. Pero no crean, yo hablando de que todo estaba pequeñito y estoy viendo que hay hasta cadenas grandes por aquí, un lugar donde tengo que pagar solo por estar ahí parqueado. Esto es un mall, un centro comercial. Hay hasta juegos con realidad virtual, ropa de marca. Sí, no, de verdad que esto está enorme, tipo Walmart. Aquí venden de todo. Por supuesto que arrancamos con la supervivencia básica, atuncito, solo que este atún, por lo que estoy viendo, es de la marca del súper. No sé qué tan bueno sea, pero es lo que hay. Obviamente pancito para armar el sándwich, que el atún no se come solo, señores. Y me estoy encontrando bastantes cosas divertidas en los supermercados de Chile. Debería de grabar algo por aquí. Por ejemplo, vean este pan, se llama pan chico. No es pan pequeño, es pan chico. Vamos a echar unas manzanas que nunca fallan y el clásico,
el aliado, el amigo, el banano. Claro que sí, amigos, barato, llena, queda usted completamente listo, le aporta cosas al cuerpo. Esto es una maravilla. Vean qué divertido, tenía rato de andar preguntando por frijoles molidos, incluso me dijeron que aquí no tenían en este supermercado y es porque aquí le dicen frijoles refritos, a lo que conocemos como frijoles molidos para armar el sándwich. Al final compramos como $50 en comida de supervivencia, que realmente yo no sé si la vamos a necesitar de verdad. Es capaz que llegamos allá y hay restaurantes, supermercados y hay de todo, pero nunca se sabe, así que siempre es mejor prevenir que lamentar. Por cierto, amigos, de verdad Calama sí está grande. Ahorita vi agencias de carros y todo, al parecer hay billete, hay negocio socio. Me imagino que las mineras tienen que ser importantes por aquí porque vi que habían varias mineras. Están lejos, pero me imagino que aquí se concentra el dinero. Aquí se concentran las luquitas. Amigos, estamos en marcha hacia San Pedro y estos paisajes son irreales. Un avión pasando arriba de nosotros, un proyecto eólico que hay como tanto vapor, me imagino, tan caliente está el suelo que se ve medio borroso allá al fondo y montañas rodeando el desierto. No sé si lo van a apreciar en esta cámara, pero esto está arrancando de una manera impresionante. Vean aquí ya donde vamos a pasar por las eólicas y tenemos la pista, todo el camino solamente para nosotros. No hay nada a un lado y no hay nada al otro lado. Esta es la principal razón por la que decidí venir al desierto en carro, y es que podemos parar donde sea. Estoy seguro de que nos vamos a encontrar cosas increíbles en todo este camino. Y por ejemplo, esto que está aquí atrás es un memorial. Sinceramente no tengo idea por qué están todos los nombres de estas personas, no sé por qué murieron, pero esto está en medio de la nada. Vean dónde estamos, no hay absolutamente nada ni nadie cerca, y yo creo que desde aquí en esta cámara no se va a lograr apreciar, pero allá en el fondo, en el horizonte, se ven, yo no sé si son volcanes o cerros sumamente altos, pero esto está increíble y ni siquiera ha empezado. Y a diferencia de lo que se creería, que ahorita les estaba diciendo que como que se levanta un vapor que hace que se vea borroso, para nada está haciendo calor. El sol es bien fuerte, eso sí, pero aquí estamos arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar, y para donde vamos a estar arriba de los 3000. Más bien probablemente esto va a ser algo frío. Tengo que decirles que estoy medio asustado porque cuando recogí el carro me dijeron que tuviera cuidado, y resulta que en el camino me estoy encontrando un montón de esos puestitos que parecen como casitas. A mi parecer son como altares porque tienen cruces y tienen velas y flores dentro. Al parecer son como los símbolos que se ponen donde una persona falleció, y hay alrededor de toda la calle. Vean aquí que no les estoy hablando paja, por ahí hay otro, ahí en esas matitas hay una cruz. No sé si se logró apreciar, pero una de las cosas que me dijeron es que tuviera mucho cuidado, primero con la velocidad, que manejara a una velocidad normal, y que más adelante nos vamos a encontrar con caminos que realmente no son caminos. Me imagino yo que caminos en el desierto que han creado para llegar a algunos lugares donde hay que tener cuidado. Y también me dijeron como que aquí hay muchos accidentes por alcohol, por manejar en estado de ebriedad. Obviamente eso está demasiado mal, pero de ahí incluso uno tiene que cuidarse de que no venga otra persona en estado de ebriedad. Entonces, a manejar con cuidado, porque yo no sé ustedes, pero yo no quiero tener un altar alrededor de esta calle. Ay, vamos a hacer una pequeña pausa para despertarme porque esto es una calle recta infinita. Me vengo durmiendo. Además, aquí me estoy encontrando uno de los altares, una de estas casitas que les comenté que nos estamos encontrando a la orilla de la calle. Vean, sí, efectivamente, ahí está la cruz. Aquí está el altarcito, tiene cervezas, muñequitos. Debe ser una costumbre aquí de la zona, me imagino yo, porque ahí se ven un montón de cosas. Y además estoy notando que estamos llegando a una zona que vean aquí
aquí está como alto y allá es como que si ahí pasara un río. No sé si ustedes han visto el camino que deja un río cuando se seca. Se ve igual pero enorme, eso sí, todo eso allá abajo. No sé si la carretera que vamos a pasar va por ahí, pero ya nos daremos cuenta. Vean las calles rectas de las que les estoy hablando, ni siquiera se le ve el final a esta calle. Y sí vamos bajando a ese lugar donde les digo que yo no sé, pero es como que si hace muchísimos años hubiera pasado un río gigante por ahí, o no sé si simplemente es como un valle que se forma aquí, pero es enorme. No sé si lo logran apreciar aquí en la cámara. Ay, vean los paisajes que nos vamos encontrando a la orilla de la calle. Nada más nos orillamos y vean esta formación. Es la primera vez en la vida que veo yo una formación rocosa y de arena de este tipo. Hay como puntos designados para que usted se baje y los conozca. Por ejemplo, aquí dice que hay desierto y un sitio arqueológico. No sé si será que nos vamos a encontrar algo por aquí, pero ya lo vamos a averiguar. Ah, vean por allá, no sé si eso será algo antiguo o si será algo hecho para que la gente venga a verlo, pero hay como una construcción aquí y un mirador. Sí, cierto, estamos como a 10 kilómetros ya de llegar a San Pedro de Atacama, que es nuestro destino final. Y vean qué curioso, es como un oasis, me imagino yo que es ahí. Y se ve verde, son los primeros árboles que vemos desde que salimos de Calama. ¿Cómo tendrán agua por ahí? ¿Será que se asentaron porque hay agua? Demasiadas preguntas están surgiendo, hay que ir a contestarlas ya mismo. Vean la vista desde aquí. Ah, pero eso no es todo. Vean, aquí hay otra cosa, como una construcción aquí abajo que nos iremos a encontrar. Ah, está cerrado. Hay una puerta con candado. ¿Qué sería esto anteriormente? Ah, como una casa básicamente. Vamos a asomarnos, obviamente. Como una casita al parecer. Se logró, amigos míos. Llegamos a San Pedro de Atacama. Vean qué curioso este pueblito en medio del desierto. Las casas son de barro, la calle es de piedra, aquí no está pavimentado. Vamos a ir a buscar el centro del pueblo, vamos a buscar nuestro hotel también. Que de una vez les adelanto, no sé si será la temporada, no sé si ahorita estamos en temporada alta, pero quedarse aquí en San Pedro de Atacama es caro. Casi quedamos como terneritos recién nacidos, pero ya les he dicho que somos hombres precavidos, así que hay una opción de descargar los mapas. Incluso hay una aplicación que se llama maps.me en la que ustedes descargan un mapa y lo pueden usar sin internet. Entonces aquí sí ya estamos desconectados, pero el mapa sigue funcionando. Para ir a conocer el centro tuve que venir a parquearme casi que en Calama. Afuera de San Pedro me mandaron a parquear. Está prohibidísimo parquearse dentro del pueblo. Y aquí ya podemos ver lo que les estaba contando del pueblo. Es un pueblito pequeñito, así son las casitas. No sé si habrá alguien aquí adentro, la verdad, esperemos que no. Pero vean que esto es barro. Bueno, no sé exactamente cuál es el material, pero vean que es una mezcla. Aquí tiene piedras, tiene lo que parece pasto o paja y tiene que tener arcilla o algún tipo de barro, que es lo que hace que se vea así. Vean lo que les digo de los carros. Aquí está prohibida la entrada de los carros y aquí también está prohibida la entrada de los carros. A ese compa al parecer le vale una foca y un pingüino, pero está prohibida, ahí está el rótulo. Ahora vamos a ir a conocer el centro, vamos a conocer este pueblo y demás. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué viajó tanto? ¿Por qué tomamos un avión y manejamos 100 kilómetros para llegar hasta aquí? Amigos, estamos aquí porque de aquí partimos a conocer el lugar más seco del planeta. Así como lo oyen, en los próximos videos vamos a explorar el desierto de Atacama. Esta de aquí es la calle principal de San Pedro de Atacama y me estoy encontrando que incluso los locales comerciales, los restaurantes, las ventas de ropa, de tenis, de joyas, son como hemos venido viendo. Y como les dije antes, realmente no sé cuál es la temporada alta de este lugar. No sé si ahorita vine en plena temporada alta y por eso está tan relativamente caro, pero sí está llenísimo, el pueblito está llenísimo de turistas. Incluso cuando estaba buscando hoteles se me iban acabando las opciones porque se llenaban. Me estoy dando cuenta que no fue tan mala idea comprar todo lo que compramos, porque me estoy encontrando aquí que lo que hay son como mercaditos pequeños, no venden
tanta variedad de cosas. Y además, como andamos por nuestra cuenta, vamos a tener que andar siempre comida en el carro, porque fuera de este pueblito sí no hay nada. Venía yo tranquilo por un helado con este calor. Y estas son cosas que se encuentran en el desierto. Helado artesanal de cactus. Antes de pedir, vamos a probar el helado de cactus y el de flor del desierto. Único, un sabor bien único. La flor del desierto está bien refrescante, la verdad. Qué vergüenza, aquí me va a llenar la señora con muestras. Este es de chañar y algarrobo, desde la zona también. No, sí, esto nunca en la vida lo había probado. Sí, son frutas de acá de San Pedro. Pero está rico, este de chañar está delicioso. Al final se jugó a lo seguro, nos fuimos con el clásico de galleta. Y aquí les va un tip de un alma libre, y es que siempre que anden ustedes solos, o en general, siempre que lleguen a cualquier lado, traten de preguntar por las cosas que ustedes quieren hacer a los locales. Pero lastimosamente así es la vida, siempre con malicia, porque nunca se sabe cuándo alguien se va a querer aprovechar de la información que ustedes les están dando. Así que echen bien el ojo. Por ejemplo, yo ahorita me encontré con alguien que se veía pura vida y le pregunté más o menos por las cosas que yo quería hacer, y me dijo que tenía que comprar las entradas en línea, que tenía que llegar con las entradas compradas, porque como no hay internet es imposible comprarlas allá. Entonces básicamente me ahorró un montón de problemas que hubiera tenido mañana. Me dijo que habían unos lugares cerrados para que ni siquiera fuera, etcétera, etcétera. Siempre que puedan preguntar, háganlo. Por cierto, no sé si ahí se ve, pero como todo esto es de tierra y sopla tanto viento por aquí, se levantan unas ráfagas de polvo. No me imagino cómo viven todas estas personas. O pasan limpiando, o más bien se resignaron a no limpiar. Amigos, vean, a esto le llamo yo buscar soluciones, no problemas. Resulta que aquí probablemente les encanta mejenguear, les encanta el fútbol, no crece el pasto, no hay bronca, mi compa. Lo hacemos en la arena. Vean, tienen cancha de arena y está toda marcada. Tiene incluso gradería. Eso me dice a mí que aquí se han jugado clásicos. Que me confirmen los atacameños si me están viendo. Y ahora sí, finalmente sean bienvenidos a nuestra humilde morada por los próximos días. Este cuarto que tenemos aquí con cama para solteros, obviamente pantalla. De hecho que esto puede ser de ¿qué? De 3x3, tal vez 6 metros cuadrados. Y el baño, que el baño cuenta con agua caliente, porque aunque ahorita está haciendo sol y está haciendo calor, a lo que entiendo las noches son intensas, muy frías. Este cuarto, amigos, a ver si adivinan cuánto costó, cuánto creen ustedes. Aunque no lo crean, este cuarto que lo conseguí barato, probablemente porque este es un hotel nuevo, como pueden ver está bastante reciente. De hecho que era nuevo en la plataforma también, no tenía prácticamente opiniones ni críticas ni nada. Este fue el más barato que conseguí privado, y lo conseguí casi al mismo precio de lo que conseguí un hotel 4 estrellas en Dubái. Así como lo oyen, así están los precios aquí en San Pedro de Atacama. $40 por noche estoy pagando en este cuartito. Esto que ven aquí nada más. Nos incluye el desayuno también. Este es un ofertón, como les digo, porque me encontré hostels con camas compartidas, cuartos compartidos con camarotes, en los que valía $40 la noche. En hostel, con baño compartido y todo. Así que esto realmente es una ganga, pero ahí se pueden hacer una idea de los precios que se manejan aquí en San Pedro de Atacama. Además, los espacios realmente están bastante bonitos. Por aquí tenemos acceso a una cocina y además tenemos una terraza. Ay, bicho, vean esta vista de lujo que tenemos aquí arriba. Vean los volcanes aquí al puro frente. No, sí está bien bonito, la verdad. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Qué increíble el recorrido que hicimos hoy por el desierto, y qué increíble todo lo que está por venirse. Vamos a ir a explorar todo lo que el desierto de Atacama tiene para ofrecernos. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy cruzó el desierto.